Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Dion Luis y pertenezco a la materia de práctica penal del curso 8.6. En este video expondré sobre un tema que ya conocemos, pero vale la pena repasar. Con esto hago referencia a la investigación previa, que la conocemos como aquella fase preprocesal dentro del ámbito penal. Nuestra primera interrogante es: ¿qué es o para qué sirve? Para esto nos dirigimos hasta el Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 580 se establece que el objeto de esta etapa es reunir los elementos de convicción de cargo y descargo que le permiten al fiscal decidir si formula o no una imputación. De ser así, posibilita al investigado preparar su defensa técnica, ejerciendo su derecho a la defensa. Pero existe una excepción en casos de infracción penal. En dichos casos no procede la investigación previa. En el artículo 529 se establece que dentro de las 24 horas desde la aprehensión se realizará la audiencia de flagrancia, en la cual el fiscal, de ser necesario, puede formular cargos de inmediato, sin agotar la investigación, sin agotar la investigación previa, debido a que se requiere actuar más rápido. Cuando hablamos de investigación previa, tenemos que saber que la autoridad a cargo o quien dirige esta fase es el representante de la Fiscalía General del Estado. En este caso, es el fiscal o la fiscal respecto al territorio donde ocurre el delito. En esta investigación previa, sabemos que no es limitada, tiene plazos de duración que se respetan conforme a la ley. Por ello, en nuestro COIP, en el artículo 585, se establece dos escenarios de tiempo de plazo de duración. El primero consiste en un año de investigación para aquellos delitos sancionados con una pena privativa de libertad hasta 5 años, y el segundo es una investigación de 2 años en los delitos que sean mayor, con una pena privativa de libertad mayor a 5 años. Dentro de este mismo articulado se establece una regla sobre la duración de la investigación previa en el caso de desaparición forzada de personas. En ella se determina que no podrá concluir hasta que aparezca o existan elementos suficientes para formular cargos. Para efectos de la investigación, se presume que la persona desaparecida se encuentra con vida. Y bueno, ahora hablaremos un poco sobre el fiscal y lo que es el archivo dentro de esta fase. Respecto a lo mencionado anteriormente sobre los plazos, la autoridad que dirige esta fase es el fiscal, mismo que tiene la facultad de dar por terminada la investigación previa antes del vencimiento de los plazos determinados, mediante el requerimiento de archivo, si considera que el hecho no constituye delito o no existen elementos suficientes para formular cargos. ¿Cuándo el fiscal puede solicitar este archivo? Pues en el artículo 586 nos presentan tres escenarios o tres situaciones en las que el fiscal puede hacer uso de esto. Uno, excedido los plazos para la investigación, no se ha obtenido elementos suficientes para formular cargo. Dos, eh, el hecho investigado no constituye delito. Y tercero, que existe algún obstáculo legal insubsanable para el inicio de un proceso. Eh, una vez solicitada el requerimiento de archivo por parte del fiscal, quien debe resolver sobre esta es el juez, quien analizará los fundamentos expuestos y emitirá una resolución motivada. ¿Se puede apelar contra esta resolución dictada por el juez? No. En el artículo 587 se determina de forma expresa que la resolución del archivo no es susceptible de impugnación. Eh, Ahora bien, si la solicitud de archivo es aceptada, el juez deberá comunicar la solicitud a la víctima o denunciante y al denunciado para que se pronuncie en el plazo de 3 días. Vencido el plazo, el juez resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia, y si acepta el archivo, declarará el archivo de la investigación. Además de existir el mérito, la puede calificar la denuncia como maliciosa o temeraria. ¿Qué consecuencias conlleva que sea calificada de esta forma? Pues nos dirigimos en el artículo 606 del COIP, que determina que de ser calificada por temeridad, el condenado pagará costas judiciales, así como una reparación integral que según corresponde. Mientras que si es calificada por malicia, la persona afectada podrá iniciar una acción penal correspondiente en contra de aquello. Por otro lado, cuando el juez no está de acuerdo con la solicitud de archivo, deberá remitirlo el expediente a consulta al fiscal superior. Este podrá ratificar el archivo o revocarlo, siendo así que si se ratifica, se lo archivará,
Si se revoca, se designará un nuevo fiscal para que continúe con la investigación. En virtud del archivo de la investigación previa, surge el interrogante de si se puede reaperturar la misma, ¿no? Hay dos respuestas. Primero, sí. Según el artículo 586, se establece que puede reabrirse posteriormente si aparecen nuevos elementos de convicción, tales como sean las pruebas, testimonios o pericias que justifiquen continuar con la investigación. Sin embargo, que va al otro punto. Resalta que la reapertura solo procede si la acción penal no se encuentra prescrita, ya que ese era el caso, en el artículo 417 del COIP mismo, se establece que la prescripción extingue la facultad del Estado para ejercer la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya prescribió, no será posible reabrir la investigación. Para ya ir finalizando, hablaremos de cuestiones particulares que pueden presentarse en la investigación previa, como por ejemplo, cómo debe proceder el fiscal si una persona investigada o procesada dentro del proceso penal muestra síntomas de trastorno mental. Para ello nos ubicamos en el artículo 588 del COIP, que establece que, de ser el caso, el fiscal debe disponer de inmediato un reconocimiento psiquiátrico. Este examen permitirá determinar su estado mental y establecer si continúa con el proceso penal o si se debe adoptar medidas de seguridad. ¿Y cuál es la medida de seguridad que se debería tomar ante estos casos? Ahorita nos encontramos en el artículo 76 del COIP, en el cual la medida de seguridad apropiada para las personas inimputables por trastorno mental es el internamiento en un hospital psiquiátrico o en un centro especializado. Ahora bien, ¿quién dicta esta medida de seguridad? El fiscal, el juez. Claramente sabemos que es el juez. El juez decide esto previo al informe psiquiátrico, psicológico y social que justifique su necesidad. Por último, un poco más alejado del tema principal, pero igual de importante, se presenta el caso de aquellos fundamentos únicos que motivarían la ejecución de actuaciones fiscales urgentes, tanto para los casos de ejercicio público como ejercicio privado de la acción penal. Esto lo encontramos en el artículo 583 del COIP, en el cual determina que en los casos de ejercicio público y privado de la acción en que se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o impedir la consumación de un delito, la o el fiscal podrá realizar actos urgentes. Y cuando requiera autorización judicial, se solicitará y otorgará por cualquier medio idóneo, dejando constancia en el expediente fiscal. Otro interrogante es en qué delito incurran funcionarios de Fiscalía, Medicina Legal, Ciencias Forenses, Policía Nacional u otras instituciones que intervienen en la investigación previa si llegasen a divulgar información. Bueno, primero hay que aclarar que según el artículo 584 establece que las actuaciones de investigación previa son reservadas. Partiendo de ello, sabemos que al divulgar información ponen en riesgo la investigación. Los funcionarios incurrirían en el delito de difusión de información de circulación restringida, con una pena privativa de libertad de entre 1 a 3 años. Con esto he terminado mi intervención sobre la investigación previa. Muchas gracias, abogado.